A nuestro interés de tener un diálogo con ustedes. Hoy nuestro tema principal, el tema principal de la conferencia es el relevo de la Dirección Nacional que está llamado a desahogarse este sábado. Hablo de la Dirección Nacional del PRD. Pablo Gómez Álvarez debe sustituir a Agustín Basabe en la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática. En estos momentos, el partido requiere tener en su dirección nacional a un inconfundible rostro de izquierda, un fundador del partido, un personaje con trayectoria, un cuadro que conozca a fondo los entretelones de nuestra organización, que no sucumba a la lógica de las corrientes, que pueda debatir con las otras fuerzas y personajes políticos, que pueda comunicar a la sociedad nuestro programa y que acentúe el perfil opositor de izquierda del PRD. El PRD elegirá este fin de semana un presidente interino del interino, algo así como un intrauterino. El país necesita una voz fuerte de izquierda en todos los temas de la agenda nacional e internacional. Ya no podemos continuar como una izquierda que solo se mira al espejo y se consume en sus conflictos internos. Necesitamos que el PRD se haga escuchar ante el gobierno, que contraste con otros partidos y que marque la diferencia con las otras izquierdas del país. Pablo Gómez debe ser presidente del PRD porque necesitamos un partido en el cual la política de alianzas para las elecciones de 2017 y 2018 se construya y decida en el seno del partido. Se puede abrir un debate sobre qué le conviene más al partido, pero lo importante es que seamos los perredistas los que decidamos sobre nuestras alianzas, las cuales no deben ser con el PAN o con la derecha. Cerremos la puerta de manera definitiva a ese planteamiento que provocaría y ha provocado la disminución y la extinción de nuestro partido. Ante los resultados del pasado 5 de junio, el PRD requiere reagrupar su voto duro, tender puentes con las fuerzas progresistas y de izquierda, recuperar su perfil opositor al gobierno y, reitero, cerrar la puerta a las alianzas con la derecha y con el PAN. Con la presidencia en manos de Pablo Gómez, se abriría la puerta para que las corrientes dejaran de dominar la vida partidaria, que son una de las causas principales de la situación por la cual atraviesa nuestro partido. Este fin de semana, el Consejo Nacional del PRD tiene la oportunidad de separarse del modelo de corrientes y retomar el camino como un partido, con un proyecto nacional útil para el pueblo de México. Es el tema para el cual pedimos nosotros pudiéramos tener una comunicación con ustedes. Estaríamos dispuestos a contestar preguntas de este y de otros temas.
Ya hablaron con Pablo Gómez, él les da su aval o qué. Sí, mira, con Pablo Gómez se ha hablado todas las corrientes. Él ha manifestado su interés de participar. Vamos a ver hasta dónde llega también su interés, pero aquí lo estamos fijando, es una posición política del perfil que nosotros vemos debe tener quien encabece el PRD, ¿sí? Yo reconozco el legítimo derecho de las compañeras y compañeros que aspiren a dirigir el partido, pero el momento político es perfectamente claro para poder encontrar en Pablo Gómez hoy el perfil opositor. Es, creo, de los últimos rostros emblemáticos que le quedan al PRD, que podía entablar un debate con el gobierno federal, con las fuerzas políticas, con los dirigentes, con Andrés Manuel López Obrador, para establecer una posición de lo que es una real izquierda progresista. Así es que vemos a Pablo Gómez como la persona que debiera encabezar al partido, ¿sí? Los demás son legítimos intereses de aspirar, pero debemos fijar una posición. ¿Y más preguntas? Sí, claro. A su compañera de escaño, ¿no cree que podría también tener esa posición de cerrar las alianzas con el PAN? ¿Por qué no apoyar a Alejandra Barrales? Siempre con tus preguntas. Mira, la compañera Alejandra Barrales, nuestra compañera senadora Alejandra Barrales, es una propuesta del jefe de gobierno, introducida en el escenario de este proceso de definición por el jefe de gobierno, ¿sí? Y apoyada por diversas corrientes, ¿sí? Apoyada por diversas corrientes para poder ir a resolver, a que se resuelva el tema de la ausencia de Basabe, de la renuncia de Basabe. Nosotros creemos que más allá de encontrar la legitimidad en la aspiración de Alejandra Barrales y de Beatriz Mojica y de quien fuera, había otros nombres por ahí mencionados, Pablo Gómez es la persona que tiene ahorita en este momento para el PRD las características adecuadas para su definición, ¿sí? No voy a hablar mal de Alejandra Barrales, porque es mi compañera de escaño y senadora, pero creo que el perfil que debe tener el presidente nacional del PRD corresponde hoy a Pablo Gómez. Sí. Y nosotros hemos, los senadores que estamos aquí sentados y otros, hemos fijado posiciones siempre que son nuestra convicción, que son nuestra visión y que no atienden a un criterio de corrientes, no atienden a un criterio de corrientes. Debiera haber una conciencia, una capacidad de darse cuenta de todo el PRD, ya no hablo de sus corrientes, de todos sus dirigentes, para reconocer la realidad que hoy nos rodea. Los únicos que no ven la realidad son los PRDistas. Viven en están pendientes de la vida interna. Todas las corrientes del PRD viven en Chuchilandia. Chuchilandia es un mundo ideal, paralelo, ¿sí? Idóneo, donde todos los que viven ahí son PRDistas y donde no hay país, no hay nación, todo es vida interna. Están debatiendo la vida interna las 24 horas del día. Ya no podemos seguir siendo una izquierda que solamente mire al espejo, que se vea a sí misma. Tenemos que ser una izquierda que entienda el momento político por el que estamos pasando. Y claro que sí, este fin de semana, si se define quién sería el presidente o presidenta, estaríamos encauzando la ruta del destino del partido. O un partido que se está preocupando con alianzas para construir alianzas con la derecha, de ir a construir una expectativa en el Estado de México para participar con la derecha, ¿sí? De ir a construir una expectativa para que aliados con el PAN podamos conservar la ciudad. No.
¿De un presidente nacional o presidenta que quiera cargarse con 1 millón de spots? Como son los que les tocan en la spotización de la... No. Necesitamos un presidente muy conocedor del modelo organizativo de las posiciones de izquierda y que le dé claridad al destino del partido. Claridad. ¿Sería la última llamada? Sí, yo digo que estamos ya en los campanazos, no última llamada, sino en los campanazos del PRD. Tiene que tener una posición clara en su política de alianzas, en su línea política, en su programa rumbo al 2018 para determinar qué partido quiere ser, o un partido bisagra, o un partido fiel de la balanza, ¿sí? Sí, los discursos que luego hacen perredistas son discursos que ni los panistas se atreven a hacer, ¿verdad? Senador. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Digo, ya no sabe uno por dónde jugarla, chingo. Senador, ¿cuáles serían los riesgos de no ser Pablo Gómez un agente con el carácter que tiene, ¿no? Lo conocemos, la hombre de carácter? ¿Se pulverizarían más? ¿Qué pasaría? Bueno, yo digo ¿Y por qué que se hablaba de no habría claridad. No había claro. No habría claridad del destino del partido. Estaríamos jugando en el tema, a ver, alianzas con la izquierda, sí. Sí, pero no estar pensando ser cola de Andrés Manuel. ¿No es así? Así es. No estar pensando en ser cola de Andrés Manuel. Yo no cancelo una alianza con ningún segmento de izquierda, pero no pondría al PRD como destino ser la cola de Andrés Manuel. Bien se pueden hacer alianzas con los segmentos de izquierda del país, que los hay, progresistas y de izquierda. Ahí están otros partidos de izquierda que bien se podría construir una alianza con ellos y con segmentos progresistas, liderazgos progresistas. Pero no establecer que el destino del partido es el partido bisagra, el partido fiel de la balanza, la niña de los 15 años, ¿cómo se? La niña de fiesta. La niña de la fiesta, ¿sí? Que va a determinar o que el PRI conserve el poder, quitándole puntos a Morena, o que le dé el segmento al PAN que necesita para regresar a Los Pinos. ¿Y dónde se queda el destino de un partido de oposición real? De oposición real. Un partido de oposición real es un partido que tiene posiciones opositoras que deben ser progresistas, racionales. No estoy hablando de la regresión de la oposición, no, posiciones de construcción también, de construcción, de modernidad. Nosotros tres no nos vemos sentados en una izquierda antigua, radical, irracional. No nos vemos ahí. No nos vemos ahí. ¿Y usted no aspira? ¿Yo? Sí, usted. Aspiro a tener el liderazgo del aspiro a poder analizar la forma de participación cuando se elija al dirigente por 3 años, no en este momento, pero en este momento se define todo, pues, porque este presidente o presidenta van a definir la relación del partido en el 2017, y en el 2017 se hace la definición del 2018. Hoy, el sábado, hay una definición muy clara de lo que va a ser el destino del partido. Coordinador, ya sabes que se está jugando casi todo por el todo, pero ¿qué va a pasar si el sábado las corrientes no logran ponerse de acuerdo para escoger a un candidato único? Te voy a explicar. ¿Cuál va a ser el riesgo? Te voy a explicar porque es estatutario. ¿A dónde está mi asesor? Pablo. ¿El artículo qué? 93, inciso R. Establece que un presidente que renuncia puede ser sustituido temporalmente por el secretario general hasta por 1 mes, y que requiere una votación para ello de 2/3, ¿sí? Pero hasta 1 mes, pasado los 30 días, se resuelve por mayoría simple. Nueva Izquierda está queriendo crear la idea de que en todo momento, para que se elija un presidente, se requieren 2/3, y que por tanto, parapetándose en el tercio que tienen, tendrán a Beatriz Mojica permanentemente como presidente de aquí a que haya relevo. No es así. Les digo que no es así, que consulten los precedentes que ya estableció la Sala Superior para
para decisiones de los órganos del partido que le marcan 2/3, pero que por establecer mayorías imposibles se resuelven con 50% más 1. Así es que si los chuchos creen que juntando 1/3 o impidiendo que haya 2/3 para elegir a quien sea, van a tener permanentemente a la secretaria general como presidenta, se equivocan. ¿Sí? En un mes podrá celebrarse un consejo, en un mes cuando ya la secretaria general no pueda seguir sustituyendo al presidente, se reunirá el Consejo Nacional para elegir y la votación suficiente para ello es 50%. ¿Ya? ¿No los podría poner en un brete de otra vez? No, 50% más 1 al bloque PRD contra Chuchos le faltaban 17 votos para llegar a los 2/3. O sea, los Chuchos tienen 1/3 y cachito, pues. 1/3 y cachito. Ya no son la mayoría como antes definían. ¿Prevalecerá la cordura entre todas Espero. las tribus? Espero que se resuelva por acuerdo político. Yo esperaría que se resuelva por acuerdo político. Pero hasta una reunión que ayer se celebró, las posiciones de las corrientes eran muy inamovibles. Nueva Izquierda con 1/3 parapetándose para impedir que Beatriz, para hacer que Beatriz se quede. Lo que no dicen es que es por un mes, ¿sí? Y lo que no dicen es que la votación que resolvería al mes sería 50% más 1, ¿sí? Para generar la percepción de que se queda. De que se queda. Para que lo que quieren ellos el domingo es la nota en 8 columnas de los periódicos de todos los que están aquí. O sea, asustan por petate de Que muerte. digan Beatriz Mojica, presidenta nacional del PRD. Pero no dicen que es por un mes y no dicen que al mes habrá un consejo que va a resolver con 50% más 1. Al cerrar las puertas con el PAN, en alianzas con el PAN, ¿no está llevando al PRD a un debacle más? Pues ahorita en los resultados electorales ganaron 3 gobernaturas. ¿Ganamos? Bueno, con el PAN. No ganamos nada. No ganamos nada, no hay que confundirnos. Lo que sí perdimos fue identidad, rostro político. Nos ¿sí? Nos desdibujamos. Como lo dijimos. Lo que nosotros tenemos, el verdadero perredista y la dirección nueva del PRD o el nuevo presidente debiera encabezar toda una transformación del PRD para recuperar su identidad, su rostro, su propuesta. ¿Sí? No aspirarse a ser un partido que ya no busque el poder, que ya no tenga posibilidades de alcanzar el poder, ¿sí? Como lo son otros partidos que desde su fundación se fundaron no para alcanzar el poder, sino para ser parte del teatro electoral. Partido chiquillada. ¿Sí? ¿Podemos preguntarle otro tema? ¿Qué les planteó el presidente del CCE? No, bueno, así pueden. No, vino a dialogar en la posición que ellos tienen frente al veto. Y nosotros le fijamos nuestra posición, la que tenemos respecto de que hubiera sido lo correcto que el veto se diera no solamente sobre los artículos que obligan todavía, bueno, no los obligan porque no es una ley promulgada, pero que establecían obligaciones a los particulares de declarar la parte patrimonial y de intereses, y que se hubiera incluido el artículo 29. Se lo planteamos así, le planteamos que el tema de corrupción, de la construcción de este sistema no ha terminado, que vamos a construir una agenda con los temas pendientes, que pueden ser ley de obras, registro público de la propiedad. ¿Qué otra cosa son? Es Cabildeo. Oh, sí, la ley de lo que tiene que ver con conflictos de interés, que si bien ya está regulado, pues necesita una muchísimo mejor ajuste. Ley de obras, que es la más importante. Son como 10. La ley de obras, entonces, que ellos nos expresaron su disposición de estar comunicándose con nosotros y contribuir a esa parte de la nueva agenda. Quitar el fuero. De la nueva agenda, quitar el fuero. Regulación de aquí medios. Ríos Peter lo que estableció lo que dijo es que sigamos con el tema de mejorar
lo que así quedó, ¿sí? Busquemos. Entonces, son planteamientos. Nosotros le dijimos cómo veíamos el tema de haber solo observado los artículos referentes a la participación de particulares, a los que nosotros ya habíamos declarado y dicho que tenían vicios de constitucionalidad, ¿sí? Y que vamos que estamos, o sea, inclusive hablamos del sentido de nuestro voto no resuelto por el grupo, pero que nuestra posición es la que hemos anunciado. Es decir, les reiteraron que van a una abstención. Sí. Pues no les preguntaron si no van a hacer otra marcha para pedir que también se vete el 29. No me atreví. ¿Podría variar su sentido de su votación después Sí. de consultarlo con la votación? Es claro que sí. Claro que sí. Y sobre otro tema, preguntarle las agresiones ayer en Veracruz a la dirigente del PAN, a Santiago Krill, al gobernador electo, ¿qué les parece? Las condenamos, toda forma de violencia la condenamos nosotros. Los ánimos sí están exaltados en esos lugares, animados por gobernadores que pretenden crear formas de protección imposibles, desesperadas. Entonces, también que se arriesguen menos los políticos, que calculen también, que calculen el lugar donde van. ¿Fue imprudente ahí? Pues a lo mejor no fue calculado, no fue calculado. O sea, las turbas son incontrolables. Y el odio que han manifestado esa organización de los 400 pueblos a Yunes ha sido histórico, de mucho tiempo. 30 años. Así es que yo sí estaría de acuerdo en que se establecieran las sanciones correspondientes, claro que sí. No lo aceptamos, no de ninguna forma rechazamos, solo que sí hay que pues decirles, ¿no?, a todos los políticos que actúen con tacto también en sus posiciones, y más cuando hay tanta tensión. Oiga, senador, entonces el extraordinario va a ser de puro trámite, nada más van a aprobar lo que el presidente... 3 horas, 3 horas, sin problema. o 2 horas, o 4 horas. Yo quería preguntar, ahorita en el Congreso de Veracruz ya se suspendió la votación del fiscal anticorrupción que pretendían el PRI imponer el día de hoy. Se habla de que hubo una intervención del gobierno federal. ¿Ustedes Seguramente. cómo ven este tema? Lo celebramos. Ojalá y sea una suspensión para ya no desahogarse en unos días. Y si fue gobernación o fue el gobierno federal quien intervino para que no se concretara, pues fue una acción correcta. Fue una acción no violando la autonomía, sino que tiene que ver también con la forma de gobierno y el ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esa decisión de suspender, y si gobernación fue quien intervino o alguna institución del gobierno federal o funcionario, pues qué bueno que sí fue. Pero la responsabilidad del gobierno federal hasta donde llega, es decir, pudo haber impedido esto y volver a salir, o tiene que permanecer al tanto de lo que ocurre en la transición en Veracruz. Pues sí, debe de estar pendiente de la transición, sin duda que sí. Que recomendar Porque, nuestro político. ¿cómo ven el pronunciamiento que hizo ayer el PRI como pintando su raya con respecto a Duarte? ¿Es suficiente? Tardío, porque ellos sí pudieron impedirlo desde antes. Tardío, parco, muy leve. O sea, no hace más que querer salvar una parte del desprestigio que es nacional. En Veracruz y en los estados que el PRI pierde por se acumuló un antipriismo nacional y sin duda fenómenos de rechazo total a gobiernos corruptos. En su opinión, ¿Duarte debe de ser encarcelado? Bueno, en mi opinión tiene que fincársele un procedimiento legal de donde surjan todo tipo de responsabilidades sobre las conductas que haya cometido. O sea, tiene que haber un juicio, tiene que haber una investigación, no un juicio, una investigación para que se revele, salga a la luz todas las irregularidades que pudieron haber cometido en su gobierno. Claro que sí, no puede dejar de haber. Ojalá con este sistema anticorrupción fortalecido, que me refiero a la Auditoría Superior de la Federación, Y la fiscalía. pues pidan cuentas
no solamente a Duarte, sino a todos los gobiernos, haya ganado quien haya ganado, del partido que sea, se revisen todo el manejo financiero, todos esos endeudamientos enormes que se han intentado ocultar con las PPS y APPs, pues esas formas de participación de particulares promoviendo, otorgando, dando servicios o construyendo obras públicas en donde se queda comprometida el ingreso de los estados por muchos años y que hacen inviable muchas finanzas estatales. Es el caso de Chihuahua, ¿no? Es el caso de Chihuahua, es el caso de Puebla, es el caso de Quintana Roo, muchas cosas, o sea, son... Oaxaca. Es el caso de Oaxaca. Sí. Corredor, ¿ustedes cómo verían la posibilidad de el uso legítimo de la fuerza para destrabar o liberar los caminos que están bloqueados por la coordinadora en Oaxaca y en Chiapas? Bueno, lo reiteramos. Bueno, y si algún senador que está aquí me quiere dar posición, que la fije. Yo me pronuncio para que la vida social, la convivencia social en todo el país y en Oaxaca, en Chiapas, se normalice. Yo sí me pronuncio por eso. No mediante el uso de la fuerza. ¿Sí? No mediante el uso de la fuerza. Ya se llegó a extremos muy preocupantes que han provocado ya una situación de sufrimiento a la población. De sufrimiento nadie puede pronunciarse para que las cosas se vuelvan irresolubles y eternas o que continúen de manera indefinida en Oaxaca y en Chiapas. Es de verdad preocupante que haya dos entidades de la República que tengan esas condiciones. Entonces, sí es una situación muy complicada, muy complicada para el gobierno federal y los gobiernos estatales, sí es muy complicada, están obligados a normalizar la vida en esas entidades, pero no nos pronunciamos por el uso de la fuerza. O sea, ir al uso de la fuerza es multiplicar los lamentables hechos de Nochistlán. Adelante. Bueno, yo creo que el diálogo es fundamental, pero hay algo que es condenable. Han pasado 2 semanas de los hechos ocurridos el Día del Padre en Nochistlán y el gobierno mantiene la cabeza oculta respecto a la mínima investigación que nos permita saber qué ocurrió a ciencia cierta. Y esto me parece que es sumamente desafortunado para efectos de gobierno, de gobernabilidad. Entonces, por un lado, estar planteando, quienes lo estén planteando desde el gobierno, nos ha tocado escuchar declaraciones muy contundentes de algunas gobernantes estatales, cuando por el otro lado no se exige que se tenga la mínima información por parte de la sociedad oaxaqueña, del país y del mundo respecto a lo que ocurrió en Nochistlán. Entonces, yo creo que eso tiene que ser no solamente condenable, sino tiene que ser una de las principales exigencias, porque si no, pues qué estado o qué tipo de estado estamos hablando que aplicaría en ese supuesto la fuerza. Yo creo que es condenable que no haya datos concisos sobre una investigación y que el gobierno mantenga la cabeza en el hoyo del avestruz. Senador, ¿no debería el gobierno federal también poner un poco de su parte? Porque si bien le pidió a la gente que los plantones, ellos no han liberado a los 3 líderes que están en el Cerezo, que deberían ya trasladarlos a una cárcel de Oaxaca porque ya tienen resoluciones judiciales en ese sentido. Entonces parece que el gobierno tampoco quiere poner nada de su parte, ¿no? Sí, también así lo observamos nosotros. Hay un impasse que parece que no tiene forma de resolverse. Por un lado, la gente plantea la revocación, así esa es la palabra que utilicé, la revocación de la reforma educativa, y por otro lado el gobierno sostiene la aplicación de la misma. Ese es el fondo. De ahí, alrededor de eso pudieran haber ocurrido muchas cosas, como la liberación de los detenidos, el restablecimiento de algunas condiciones laborales,
el pago de algunas prestaciones pendientes, solo que ya creo que se entrampó otra vez en una situación de a ver quién da el paso primero para no verse débiles en este asunto. El involucramiento ya de una situación humanitaria como es los familiares de las víctimas complica mucho más el tema, y no porque no deba ser atendido, debe ser atendido, pero la connotación que comienza a dárseles es otro Ayotzinapa, ¿no? Un asunto así de humanitario que no tiene forma de resolver. Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo, debieron haber sucedido ya más cosas. Sí, simplemente, y en particular con el tema de Chiapas, ayer los profesores y hoy en la madrugada abrieron el suministro de combustible, que era una parte muy importante. El respaldo pues que han generado entre algunos grupos de la sociedad no debe de pasar nunca pues también por la violación de los derechos de terceros. Sin duda, lo que sí creo y estoy convencido, como ya lo ha dicho el coordinador, es que si en Nochistlán el uso de la fuerza, la participación de la gendarmería y las terribles y lamentables muertes resolvieron el problema, en Oaxaca pues no. Entonces es una demostración de que esto no debe de ser un camino que ni siquiera esté en una consideración. Si lo de Nochistlán hubiera sido en mi estado, quizá los muertos hubieran contado en decenas y centenas, porque el número de profesores es mayor, hay condiciones diferentes, en fin. Entonces, el llamado va a ser siempre a apelar a que las contradicciones normales que desarrolla cualquier sociedad se resuelvan con la política, y que para eso tiene el Estado mexicano y le paga a un grupo de hombres y mujeres para que hagan política, y que si no están en las condiciones de poder hacerlo, pues busquen a otros elementos y a otros actores políticos. Sí creo que se debe de seguir negociando y evitar a toda costa situaciones extremas como estas que tienen lamentables consecuencias. Sin duda, creo que ha habido una posición por parte de los maestros en esta mesa de negociación, que además hay que entenderlo así: en una mesa de negociación hay elementos que se ponen en tensión para ir avanzando en la agenda de cada parte. Ellos han dado muestras con el tema en Chiapas, reitero, del paso de abrir la puerta a medicinas, combustibles, algunos productos básicos, en donde, bueno, dan muestra que no quieren dañar a la sociedad. Ojalá también la posición del gobierno sea un poco más flexible y no ponerse ni un lado ni otro en puntos muertos de intransigencia, pues donde no va a ser posible avanzar. Pero ¿cómo resolver ese nudo gobierno que las dos posiciones están radicalizadas, o sea, no se avanza? Lo que pasa es que yo creo que hay una agenda amplia de elementos que pasan por medidas de la implementación de la propia reforma que sí se deben de poner a revisión, desde cuestiones que van con el uso de la tecnología en la evaluación para profesores de más de 20, 25 años de servicio, que no necesariamente es la forma óptima o en la que se siente con mayor confianza para realizar la evaluación. Evaluaciones que se están realizando durante 8 horas en salones rodeados en áreas rodeadas de policías, pues tampoco es la mejor forma de que a uno lo evalúen. Y creo que esos elementos deben de empezarse a poner en la mesa. Hay muchos profesores que sí se quieren evaluar, pero no en esas condiciones. Y sí creo que también la agenda de aquellos que no están por la abrogación absoluta y total de la reforma, sino el replanteamiento de algunos de sus elementos, debería de ser una agenda del gobierno, y del gobierno en el planteamiento de qué cosas han funcionado bien en la aplicación y qué cosas no. Y como se dice y se repite insistentemente, toda ley es perfectible, pero si hay una posición dura e irreductible de que no se va a modificar una sola coma de la ley, no negociando la reforma, sino abriendo a que tenga un desarrollo mucho más pleno, pues entonces también va a ser muy difícil llegar a esos puntos de encuentro. ¿De qué número de maestros estamos hablando en Chiapas?
En Chiapas debe de haber entre 15,000 y 22,000 profesores en ese momento en paro. En paro. Jaguare. No, hay quienes han planteado que en la propia lectura de la ley, y aquí cito a Hugo Aboites, que ha escrito algunos artículos en La Jornada, en las que de la propia ley deviene una parte, digamos, menos punitiva, que es, digamos, la parte más fuerte del conflicto o digamos, de lo que ha mantenido roto el diálogo. Yo creo que ha llegado el momento de tener digamos, esa posición de flexibilidad por parte del gobierno que permita, manteniendo la reforma, es importante subrayarlo, pues tener puntos de acercamiento. Pero difícil es creer en un diálogo de esa naturaleza si tienes a 8, 9, 10 personas que fallecieron y ni siquiera como Estado tienes una revisión clara de esos hechos. Entonces digo, ¿qué credibilidad le vas a tener al diálogo, no? Si no tienes como Estado, que tienes la responsabilidad de clarificar hechos tan terribles como los de hace 2 semanas, pues ni siquiera tienes esa convicción de demostrar que quieres avanzar, independientemente de quién haya tenido culpas, quién disparó primero, etcétera. Pues eso es una muestra real de diálogo que creo que está carente en este momento. Y nada más un elemento adicional, solo para que veamos cómo hay elementos que no son de blanco y negro o de posiciones que jamás se van a poder encontrar. Nosotros hemos tenido 2 posiciones aquí en el propio Senado de propuestas para buscar acercamientos. Pongo 2 ejemplos. Uno, sí creo que el ajuste, que puede ser muy responsable por parte de la Secretaría de Hacienda, que se anunció después del Brexit, no debería de incluir dentro de ese recorte nada que tenga que ver con educación en este momento. Y hay un porcentaje amplio de los 22 mil millones, de los 32 mil millones, que va a programas educativos, incluso uno que tiene que ver con la reforma educativa. Entonces, yo sí creo que es un error hoy, sobre todo si hay una coincidencia entre grados de conflictividad y estados pobres, que se reduzcan recursos a infraestructura educativa, a capacitación de profesores o a cualquier elemento que tenga que ver con la educación. El otro, hemos estado planteando que hubiera por parte del INE, del Instituto Nacional de Evaluación, un encuentro, una serie de foros o de acercamientos con especialistas de este tipo para evaluar la evaluación, para evaluar a los evaluadores. Y no es un asunto ni de resistencia ni mucho menos agresivo en términos del devenir de la reforma, es simplemente para que esté mejor. Y creo que son elementos que deben de estar en consideración para encontrar esos acercamientos y esos puntos de acuerdo. Juanillo. Más en específico, senador Barbosa, la postura de usted respecto de los desalojos, bajo ninguna circunstancia, nunca. No, bueno, no puedes tú pronunciarte porque nunca se restablezca el orden. Yo estoy pensando en el diálogo y estoy pensando en formas de negociación que hagan flexible las posiciones de las partes. La respuesta que le di a Andrea en el sentido de liberación de los presos políticos, restablecimiento de ciertas demandas laborales, ¿verdad? Ciertas prestaciones no pagadas, ¿sí? El análisis que hace haciendo el senador Robledo sobre, sin hablar de la revocación de la reforma, poder mejorar su implementación, ¿sí? Y eso, también una ley no va a ser la que se aplique en un estado y otra la que no se aplique y la que no se aplique en otro. Una ley es general. Entonces, si es el momento de hacer, o sea, nadie está hablando, que creo en la lógica política de un estado, no hablo de entidad, de un estado como gobierno, ¿sí? La revocación de una reforma constitucional y reforma de leyes a partir de este tipo de manifestaciones. O sea, no tendría un sustento. Se acabaría pues el gobierno. Acabaría sus días el gobierno. Ya. No podría pensarse así. ¿Sí? Entonces, cuando esa posición tienen los compañeros los señores de la CENTE, los profesores de la CENTE, están llevando una atención mayor. ¿Sí? Entonces,
ahí es cuando ves la capacidad de la gobernanza de un país. Desde mi opinión, en Nochistlán lo que también ocurrió fue se aligeró la inteligencia, la disciplina y los protocolos de las fuerzas del orden para llevar a cabo ese desalojo. ¿Sí? No tenían información de que había gentes preparadas para disparar, y eso se debió haber tenido. ¿Sí? Después, la respuesta que se dio a disparos, si es que primero dispararon, que no está determinado, no hay determinado nada, ¿sí? También por qué fue de esa forma. Si decían que estaban a 60 kilómetros la gendarmería y regresaron, ¿por qué llegan disparando? Si ya habían pasado los disparos, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso crean condiciones de las que habla el senador Ruiz-Peter, en el sentido de decir un gobierno que no informa, que ya son 2 semanas, ¿verdad? Gobierno avestruz. 2 semanas, gobierno avestruz que se esconde la cabeza pensando que va a transitar por esta crisis así en mesas de diálogo, y al final no se resuelve nada. ¿Sí? Es para que ya, nosotros hablamos de 1 mes para determinar responsabilidades en el caso de Nochistlán y no volver un asunto humanitario como se volvió en el tema de Ayotzinapa. Es un asunto que puede crecer a niveles mucho mayores, mucho mayores. Entonces hay que atenderlos como la condición para poder resolver el restablecimiento del orden público en el país. Y añadiría yo, y que el principal obligado en términos de días, de horas y de días es Osorio Chong, porque él es el encargado de la policía y él es quien hoy tiene instalada en su oficina la mesa de diálogo. ¿Cómo va a haber diálogo si la autoridad involucrada realmente no te permite con claridad saber qué ocurrió? Que sepa la gente, ¿no?